¿Entienden? La función es función de todo, es función de las variables y de los parámetros. Entonces, yo cuando derivo, puedo derivar tanto de las variables como de los parámetros. Ahora, para aplicar el teorema de Hartree, ¿qué derivada me interesa? ¿Respecto de quién? ¿La derivada respecto de quién? De x y de y. No estoy esperando los parámetros que están fijos. La mido solo como función de x. Eso es lo que quiere decir. Mido la diferencial, el campo, pero solo pensándola como las derivadas respecto de x, no derivadas respecto de y. Si vos conoces eso, tomás todo lo de Moore lo tomás como fijo. No, como fijo. Del vector x. ¿Eh? Del vector x. Claro, respecto de x, de x. Acá, en este caso, si el caso fuera unidimensional de lo que estoy diciendo, esto lo mismo que hacer f sub x. F tiene dos. Cuando estoy en el caso real, que se elige el caso para fijar ideas más simple, x es un r, u es un r, entonces f es una función de dos variables, x mu. Entonces, para el estudio de linearización, solo me interesa agregar respecto de x. Agregar respecto de 1 me interesa por ahora. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, no? Entonces, yo la voy a evaluar no en cualquier punto, sino la evalúo en el punto crítico. La evalúo en el punto crítico. Y para mirar la estabilidad ahora de ese punto crítico, lo que hacíamos era mirar los autovalores de esta matriz. ¿Sí? Mi matriz es de 1 por 1. O sea, es un número. ¿Quiénes son los autovalores de una matriz de 1 por 1? Son los ceros de... A ver, ¿qué es una matriz de 1 por 1? A es en R de 1 por 1. ¿Qué es una matriz de 1 por 1? Un número. Un número. A es igual a... Entonces, ¿qué es hacer A por X? Multiplicar. X es un vector de 1 por 1, o sea, un número. Un vector de R1, un número. Multiplicar una matriz de 1 por 1 por un vector de R1 es un vector de R1, es un número, que es A por X. Entonces, este mismo, fíjense, A por X y este es lambda, ¿no? O sea, A es el autor. Si una matriz de 1 por 1, ese es su mismo autovalor. Ella es su mismo autovalor. Ahí como está obligado. Entonces, en este caso, en el caso 1 por 1, y en fx, este es el autovalor. Entonces, si ese f sub x, en este caso no hay cosas complejas, que es razonable, no puedo romper si estoy solo en la recta. Entonces pueden pasar tres cosas: que f sub x sea positivo, que f sub x sea negativo, que f sub x sea 0. ¿Qué pasa si f sub x es positivo? Expulsa, es inestable, es un nodo inestable. ¿Qué pasa si f sub x es negativo? Es un nodo estable. Si f sub x es 0, Hartman no define. Hartman no define. Puedo construir ejemplos de cualquier cosa. Entonces, vamos a asumir en principio que f sub x es distinto, esto es distinto de 0. Si esto es distinto de 0, sabemos que el punto es hiperbólico. Va a ser o un nodo estable o un nodo inestable, dependiendo si f sub x es positivo o negativo. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Pero si lo pensamos en el caso general, digamos, bueno, tengo mi matriz diferencial, asumo que es hiperbólico. Entonces, lo que voy a decir es que sea hiperbólico quiere decir que no tiene al 0, en particular, no tiene al 0 como autovalor. ¿Sí? Porque que sea hiperbólico quiere decir que todos sus autovalores tienen parte real distinta de 0. En particular, 0 no es un autovalor. Ustedes tienen una matriz y saben que el 0 no es un autovalor, ¿qué propiedad tiene esa matriz automáticamente? Es inversible. Es sí o sí, solo sí. ¿No? Es inversible. Sí, solo sí, 0 no es autovalor. Entonces, acá, en el caso general, dirían esta matriz es inversible.
Entonces, cuando estamos en este caso, en el caso hiperbólico, uno puede fácilmente decir qué pasa si en vez de mu, yo tomo, en vez de mu igual a mu 0, yo tomo valores de mu cercanos a mu 0 pero distintos. Y lo que me permite a mí decir eso es lo que vimos al final de la clase pasada, que es el teorema de la función implícita. Entonces acá tenemos el teorema de la función implícita. Esto es lo que es la clave. En todo lo que vamos a hacer ahora, la clave lo que te permite decir qué pasa cerca si perturbo es el teorema de la función implícita. Ese va a ser nuestro amigo. Entonces tenemos que hacernos amigos del teorema de la función implícita. Un teorema que uno cuando lo vio en análisis 1 dijo, ¿qué es esto? Por favor, que termine este unidad ya. Que termine este unidad ya. Y después se lo olvidó. Claro, y espero que nunca más vuelva, y ahora de repente vuelve y se lo tiene que hacerse amigos. Es complicado. Pero ¿qué dice el teorema de la función implícita? El teorema de la función implícita me dice lo siguiente. Vos sabés que f de x0 o 0 es igual a 0. Vos sabés esto. Esto, mirad. Yo sé que tengo el equilibrio. Para este valor de mu igual a mu 0, tengo como dato que f de x0 mu 0 me da 0. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si mu ahora es distinto de mu 0, pero mu está cerca de mu 0? Esa es la pregunta. Entonces tenemos f de x mu igual a 0. Entonces quiero ver ahora los equilibrios de mi sistema para un mu que está cerca de mu 0, pero no es mu 0. ¿Qué equilibrios voy a tener? Entonces, lo que uno dice es, bueno, ahora ahí tengo un x que resuelve la ecuación. ¿Tengo x que resuelve la ecuación? ¿O no tengo ningún x que resuelve la ecuación? Eso, me voy a mostrar ejemplo de que puede pasar cualquiera de las dos cosas. Si ustedes tienen x cuadrado más mu igual a 0, para mu igual a 0, ¿tengo una solución? Sí. Sí, ¿no? Que es 0. Si mu es negativo, ¿tengo solución? Sí. Tengo dos soluciones. ¿Y si mu es positivo? No. Entonces acá, para valores muy próximos a mu 0, puede pasar cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Ahora fíjense esto, si yo pongo ahora 3x más mu igual a 0. Acá, no importa el valor de mu, ¿sí? Yo puedo despejar, me dice que x es igual a 1 sobre 3. Entonces puedo despejar y siempre tengo una única solución. Y esta solución, si mu está cerca de 0, está cerca de la solución con mu igual a 0. Es decir, voy a hacer un despeje. Sí. No, podría decir que una función es estable estructuralmente, siempre que esté lejos de 0, por ejemplo. O sea, parece como... Bueno, el 0 es una cuestión de normalización. Igual a 0 no tiene... No, claro, pero digo, imagínate vos tenés un 0, que parece un 0, si tenés alguna de estas variables que están muy cerca de un número... No, ahora va a ser, dame un segundo y te voy a responder exactamente esa pregunta. Es exactamente lo que quiero llegar. Entonces, ¿qué podemos hacer para estudiar la poder esta regla? Bueno, la pregunta en el fondo es, si ahora mu no es mu 0, ¿puedo despejar x? ¿Hay un despeje? Entonces, ¿qué hacemos para saber si hay un despeje? Bueno, como ustedes tienen una ecuación muy fea, no lineal,
y quieren trabajar con esa ecuación muy fea, no lineal, la respuesta es que no sé. Entonces, ¿qué hacemos? No, linealizar. Si la ecuación es no lineal, lo que tengo que hacer es linealizar. Entonces, ¿cómo linealizo? Digo, bueno, muy bien. ¿Qué sé yo? Yo sé que f de x mu es lo mismo que f en x0 u0 más f sub x en x0 u0 por x menos x0. Vamos a dejar así. Más. No tengo mu, perdón, no tengo que hacer más f sub mu en x0 u0 por mu menos q0 más. Eso es linealizar, hacer una expansión entera. Para entonces, si la función sería x, y, tenemos 4 parámetros, tenemos que hacerla todos. Si vos lo querés hacer en este contexto, vos tenés una f que depende de x, que es un vector de Rm, mu, que es un vector de Rk. La expansión entera va a ser f de x0 un 0 más las derivadas y las coordenadas, la matriz diferencial de f x0 un 0 por x menos x0, ese es el producto matriz con vector, más ahora la matriz diferencial respecto de las variables mu de f de x0 un 0 por mu menos q0. Y eso también es matriz por vector. Pero eso solo vale en el caso hiperbólico. Vamos a avanzar, sí. Cuando me quedé pensando y no logro ver todavía el problema de x cuadrado más. Ahora vamos. Ok, Vamos a ver el tema. No, igual no. ¿Bien? No, igual no. Vas a error. Una pregunta. ¿Cuál sería, o sea, por qué querés aproximar ahí? Ahora vamos. Tiempo. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de linealizar? El proceso de linealizar consiste en hago de cuenta que acá es un igual y que todo este término lo puedo despreciar. Eso es linealizar. Linealizar es tiro el error y me concentro en resolver el problema linealizado, el problema lineal. Entonces, acá observamos que este que está acá, ¿cuánto vale? Cero. Excelente. Y vamos a hacerle cuenta que el problema era lineal, entonces tiré los términos. Entonces, porque acá siempre la filosofía es, si el problema lineal no lo sé resolver, mucho menos voy a saber resolver el problema lineal. No te pregunta. Estamos viendo el caso que sea cero porque si no es trivial Vamos a dejarlo. resolver esto, ¿no? Yo sé este tirato, Ok. quiero explicar acá. Vale. Entonces yo igual a 0 y de acá despejo esto, ¿no? ¿Cómo despejo x? Este que está acá pasa restando. Me queda f sub x en x0 u 0 o x menos x0 tiene que ser igual a menos f sub mu en x0 u 0 por mu menos q0. ¿Y ahora qué quiero yo para despejar x? ¿Puedo pasar dividiendo? Cuando no se hace. Cuando no se hace. Fíjense el ejemplo que tenemos acá. Miren lo que tenemos ahí. Si fuera una matriz, yo hago lo mismo que tengo que pasar con esta matriz. Invertir. ¿No? Este tiene que ser así. O sea, no tiene que tener Otro valor cero. Ven que las hipótesis no están, todo se pega, son las mismas hipótesis. Si esto es distinto de cero, esta va a ser la hipótesis del teorema de la función implícita. Esta es la hipótesis del teorema de la función implícita.
no sea 0. Pero si esto no es 0, yo también voy a despejar que creo que x va a ser igual a x0 menos f mu x0 mu 0 dividido fx en x0 mu 0 por 1 mu 0. Esto obviamente después no es un igual, esto es un aproximado, hay términos de error. Pero el teorema de la función implícita es el teorema matemático que te dice, si vos linealizaste y pudiste despejar, entonces se puede despejar en línea. No te dice cómo es el despeje, te dice que se puede. Pero esta aproximación, y también el teorema dice que esta aproximación es válida. Esto no es un igual, es un aproximado, es decir, esta es la regla tangente de x. Perdón, que se pueda despejar en no lineal, igual, ¿qué quiere decir? Porque nosotros nunca terminamos despejando en no lineal. Tomamos esto. Que se pueda despejar, que se pueda despejar. Que se pueda despejar quiere decir, le dice el teorema de la función implícita explícitamente, dice, si f de x0 mu 0 es igual a 0 y f sub x de x0 mu 0 distinto de 0, entonces existe una única curva x de mu definida en mu 0 menos delta, mu 0 más delta, en algún intervalito, no sé cuánto, va a aparecer R, al que f de x de mu, mu es igual a 0 para todo. ¿Pudiste despejar? ¿Sí? Dice que existe esa curva. Y te dice aparte que i, x' de mu, es igual a lo que te dio menos f mu en x0 mu 0 dividido fx en x0 mu 0. Porque ese es el Taylor de ese, ¿no? Si yo lo me queda ¿qué es x de mu? X de mu, ¿no? Es x de mu es igual a x de mu 0 más x' de mu 0 por m de mu 0 más ese es el Taylor. Este que está acá es x0, que la curva que va a tratar de llegar con x de mu 0 igual a x0. Tiene que pasar por el punto. Entonces, todo esto es lo que dice el teorema de la función implícita. Vale exactamente lo mismo, en las notas está enunciado en dimensión general, porque es lo que como después uno quizá lo necesita. ¿Sí? Está en las slides de la clase pasada, está enunciado en dimensión general. Pero estoy diciendo esto, tú tienes un único despegue. Cuando decís que quizá lo necesitamos es en el parcial o en el... No. En la clase de consulta nos queda una clase de repaso después, que es la del lunes, que hay un poquito de contenido de gravedad, y después nos queda el martes, el día que salió votado mayoritariamente para hacer una clase de repaso preparcial. En esos ratos ya vamos a ubicarnos un poco más en qué tipo de cosas les voy a pedir. ¿Cuándo va a ser el parcialito? ¿El miércoles o el jueves? El jueves. Ah. ¿Y va a durar 2 horas? Sí, creo que 3 horas. 3 horas. Vale. Yo no entendí esta última parte de que existe un único, la parte de... Esto es lo que dice el teorema, se puso el teorema. ¿Okay? Dice que si vos querés resolver esta ecuación, tenés un despeje. Podés despejar, es una única solución. ¿Qué es despejar? Un despeje es encontrar en una función como x como función de mu, ¿y qué quiere decir que despejaste? Que cuando verificás, cumple. ¿Bien? Si vos tenés algo, ¿no? Si vos tenés x cuadrado más y cuadrado igual a 1, yo despejo x es igual a 1 menos y cuadrado raíz. ¿Cómo sé que despejé bien? Porque esto lo pongo acá y cumple. Eso es lo que estoy haciendo acá. Puse el despeje de la ecuación y cumple. Yo
Yo no entendí el dominio que lo leí. Ah, no importa, está bien. Eso es una cosa teórica. Ah. Es decir, hay un despeje y ese despeje no tiene por qué estar definido para todo el mundo. Está definido en un intervalito. Pero que el despeje no está definido para todo el mundo. Está definido para Es un menos más delta. Claro, menos delta más delta quiere decir, bueno, hay un entornito donde el despeje está definido. No es muy importante. Esto es efectivamente lo estructuralmente estable. Bueno, ¿cuándo tenés esto? Cuando se da esta situación, en todos estos sistemas es estructuralmente estable. Porque ese equilibrio que vos tenías, cuando corriste un poquito mu, ese equilibrio ahora se corrió también un poquito, pero sigue teniendo la misma cantidad de estabilidad. ¿Está bien? Porque si esto es positivo, y yo me corro un poquito, como es continuo, sigue siendo positivo. ¿Está bien? Entonces, esto está diciendo es estructuralmente estable. Tenías un equilibrio, corriste un poquito el parámetro, el equilibrio se corrió un poquito, pero sigue teniendo la misma estabilidad que tenía antes. Pero te da información de cuánto, o sea, si lo tuviésemos que aplicar. Perdón. No me den la persona, ya vamos a hacer ejemplo. ¿Está bien? Entonces, eso es estructuralmente estable. Eso es donde estábamos en la clase pasada. No es fácil tiene sus manos. Bueno, ¿qué pasa con una bifurcación? Una bifurcación es cuando estamos ahora en una situación que no es estructuralmente estable. Entonces, ¿qué es una bifurcación? Entonces acá está escrito, dice, es el fenómeno por el cual pequeñas variaciones en un parámetro producen cambios cualitativos en el diagrama de fuerza. Es decir, yo tengo un equilibrio y de repente perturbó un poquito y ya no tengo más un único equilibrio o cambió la dinámica de ese equilibrio, algo pasó. Entonces, lo que vimos en la cuenta que se hacía es, si yo tengo un equilibrio y ese equilibrio es hiperbólico, eso es ser estructuralmente. Yo hago una pequeña perturbación, voy a seguir en presencia de un mismo equilibrio hiperbólico que tiene la misma estabilidad. Entonces, para que haya una deformación, para que una pequeña perturbación me cambie el diagrama de fases, tengo que estar en presencia de un equilibrio que no sea hiperbólico. ¿Está bien? Siempre que tengo un equilibrio hiperbólico, eso es estructuralmente estable. ¿Cuándo puede aparecer una bifurcación? Cuando tenemos un equilibrio que no es hiperbólico. Entonces vamos a estudiar qué pasa cuando estamos en presencia de un equilibrio que no es hiperbólico. Fíjense, si no es hiperbólico, quiere decir que esta derivada ¿cuánto vale? 0. Si esta derivada vale 0, ¿puedo hacer esta cuenta? Ahí falla el teorema de la función implícita. Entonces ahora nos vamos a meter en el terreno de que el teorema de la función implícita falla. Entonces no hay estabilidad estructural. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una bifurcación. Ya quiero que entendamos esto. Acá está qué pasa para muy negativo, y está que muy negativo un poco más chiquito, más cercano de 0. Acá ya pasamos a muy positivo. El muy igual 0 es donde teníamos, cuando tenemos muy igual 0, el 0, 0 era un punto de equilibrio no hiperbólico. Entonces fíjense lo que pasaba. Para muy positivo, o para muy negativo mejor, teníamos dos equilibrios. Uno acá y otro acá. Este punto de equilibrio es un nodo estable. Este equilibrio es un nodo estable. Este equilibrio que está acá, ¿qué es?
¿Alcanzan a ver las flechitas? ¿Se ve algo? ¿Qué tipo de equilibrio es? Una silla. ¿Ven que tiene como las diagramitas tipo de silla? Las hiperbolitas. ¿Sí? En esta dirección bajo, me acerco al equilibrio, pero en esta dirección me alejo. Tenemos un autovalor negativo, un autovalor positivo. Un autovalor negativo, un autovalor positivo. Tenemos un nodo estable y una silla. A medida que yo empiezo a aumentar el valor del nodo, esos dos equilibrios empiezan a acercarse uno al otro. Aquí está, acá está más cerquita. Cuando llego a muy igual cero, esos dos equilibrios chocan y paso a tener un único equilibrio. En ese contexto, ese único equilibrio no es más hiperbólico. Y cuando pasé para el otro lado, desapareció el equilibrio, no hay más equilibrio. Ahora todas las trayectorias, acá no se alcanza a ver bien, acá se alcanza a ver bien, todas las trayectorias se van para allá. Ya no hay más un estado estacionario. Dejó de existir un estado estacionario. Entonces acá tengo una bifurcación. Si lo miran en este sentido, no se suele mirar en el sentido al revés, pasé de no tener ningún equilibrio a que de repente aparecen dos equilibrios. Y esos dos equilibrios que aparecen, uno es una silla y uno es un niño. Esto es una bifurcación, cambia la dinámica. Esto se llama, vamos a estudiar estos detalles, se llama una bifurcación de tipo silla-niño. Los matemáticos no somos originales. Tratamos de ver cosas que dentro de lo posible sean lógicas. ¿Se entendió con la bifurcación? Cambia un poquitito el parámetro y pase de no tener equilibrio y todas las trayectorias se van para allá a tener un nodo estable y una silla. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Para valores de muy negativos, lo que tengo es un único equilibrio acá en el origen. Y fíjense, las flechitas, no sé si se alcanzan a ver las flechitas, esto es un foco estable. Todas las trayectorias empiezan a enrular alrededor del equilibrio. Sigo con el muy negativo, ahora muy chiquitito, se enrulan, pero es como que vienen rápido, pero acá empieza a aparecer como un bolón, como que se empiezan a enrular muy despacito. Y de repente, ¿qué pasa cuando salto a muy positivo? Cuando salto a muy positivo, ahora el equilibrio, si bien no tengo trayectorias dibujadas ahí adentro, el equilibrio pasó a ser un foco inestable ahora. Todo lo que estoy acá adentro se empieza a desenrollar hacia afuera. Pero lo que estoy afuera se enrolla hacia adentro. Entonces, ¿qué está pasando con las trayectorias? Van a caer en un ciclo. Van a tener un ciclo límite, que es lo que dice el teorema de lo que vemos. ¿Está bien? O son las trayectorias convergen a puntos de equilibrio o a ciclos límites o las periódicas. Entonces, acá pasaba de tener un único punto que es un foco estable y de repente ¡pum!, me aparece un ciclo límite desde afuera, ahora el ciclo límite, pero adentro que era estable, ahora es inestable. Este es otro tipo de bifurcación que se llama bifurcación de Hoffer. La bifurcación de Hoffer. Otro tipo de bifurcación. Siempre que no sea hiperbólico, va a haber una bifurcación, no. Cuando no es hiperbólico, puede haber una bifurcación o no. Puede o no. Se viene, por lo menos vimos un par de ejemplitos de bifurcaciones así reales. Yo las dibujo, pongo mi Python, le digo resolverme, cambio el parámetro y tengo una dinámica diferente. No sé en qué lugar es. Cómo funciona, a veces sí, a veces no. Bueno. ¿Cuándo ocurre una bifurcación?
debe haber estructurado esto. Profe. Si pudiera ahora revisar, vamos a sacar acá. Esto no me está asustando, pero es una pantalla. Y esta pantalla no tiene un cable HDMI.